Un día cargado de información también en materia económica porque se termina el impuesto país. ¿Qué significa eso? Se lo vamos a preguntar a Gisela Beretier. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en el bolsillo de la gente, en el día a día, ¿esto qué le implica? Bueno, baja ese 30% de impuesto país que estaba en las tarjetas de crédito, con lo cual el dólar con el cual pagábamos todos los bienes, ya sea una compra en Amazon o un pasaje al exterior o también Spotify o Netflix, ahora ya no va a tener más ese componente del 30%, sino que se saca, ¿no? Sí hay que decir que para las tarjetas de crédito queda un 30% de impuestos, que son esas percepciones a las ganancias de los bienes personales, donde los monotributistas a partir del 1 de enero pueden solicitar en la página de ARCAP su recupero, como lo hacían anteriormente, y las personas que tienen sus impuestos a las ganancias declarados tienen que hacer en sus declaraciones toda la declaración de esas percepciones para que les sea reintegrado como en el mes de julio del año que viene, ¿no? Es decir, si vos comprabas algo en el exterior desde acá o porque viajaste o lo que fuere, antes pagabas un dólar tarjeta a 1.600, un poco más, y ahora es un poquito más de 1.300. Aproximadamente también, ¿no? Y bueno, y un poco también sigue siendo más caro incluso actualmente que el dólar MEP, el dólar Blue, el dólar contado con liqui. Claro, porque tiene ese 30% que decías recién. Ese 30%, y además también porque ese dólar tarjeta es un dólar que afecta a las reservas del Banco Central, que siguen siendo negativas en el orden de los 2.000 millones de dólares y que justamente estamos en unas negociaciones aceleradas con el Fondo Monetario Internacional para poder obtener un préstamo en cerca de 20.000 millones de dólares que nos permita poder salir del cepo, con lo cual la apuesta del gobierno es que la gente utilice el dólar MEP o el dólar bajo el colchón para las vacaciones y no tenga que ir a el dólar tarjeta porque impacta directamente en las reservas, ¿no? Spotify y Netflix también bajan bastante. Y sí, de 1.600 a 1.300, ¿no? ¿Y dólar ahorro? Para la bueno, gente que dólar compra ahorro todavía va a seguir regulado con el impuesto a las ganancias de los bienes personales, es decir, que esos dólares van a seguir de algún modo todavía estructurados, ¿no? Sí decirte dos cuestiones, ¿no? Por un lado, este dólar, esta baja en el impuesto país, lo que apunta es a que siga disminuyendo la inflación. La última tasa de inflación que siguió disminuyendo cerca de un 2,4%, están esperando ahora la semana que viene cuál va a ser el dato de inflación de noviembre para acelerar el ritmo de devaluación que no sea de un 2%, sino que sea de un 1%. Es decir, que todo esto va atado con el plan de desinflación y que estos precios que también impactan en la estructura productiva terminen disminuyendo definitivamente toda esta inercia inflacionaria, ¿no? Aspectos negativos, recién mencionabas algo al pasar, para el Estado, para los estados provinciales, ¿qué significa esto? Bueno, el impuesto país primero era el séptimo impuesto en recaudación tributaria, ¿no? Este año recaudó cerca de 6,8 billones de pesos, representa casi un 5% de la recaudación total y además también el 70% de ese impuesto se destinaba a los jubilados y al PAMI. Y el otro 30% se destinaba al Fondo Nacional del Turismo, que bueno, que ya se dijo que no se va a renovar, y también a la obra pública, sobre todo la pública provincial. De eso todavía nada se ha dicho con respecto a cómo se va a continuar en este proceso de desregulación, ¿no? Pero bueno, claramente estamos en ese camino. Claro, o siguen los recortes, se profundizan recortes, obra pública, recién mencionaba jubilados, y si no, ¿de dónde podría salir la plata? Bueno, yo creo que la apuesta tiene que ver con esto, ¿no? De poder dotar de más competitividad al sector privado. De hecho, esto de que se van a disminuir el 90% de los impuestos, en alguna declaración el presidente dijo que solamente van a quedar 6 impuestos, también implica toda una reingeniería por el otro lado, ¿no? Y en este sentido, la apertura de las importaciones que ha habido en los últimos tiempos también implica que haya un sector privado que sea más competitivo. Y hoy el costo impositivo, sobre todo en el sector industrial, que es el que más generador de impuestos de empleo bueno, está teniendo un problema, ¿no? Sí decirte que el impuesto país también va a bajar el costo de los autos importados, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo la industria automotriz que es tan importante en Córdoba se maneja con respecto a eso, ¿no? Gisela, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.